amparos indirectos en contra de la Ley General de Servicio Profesional Docente. Y digo terminar porque hay algo que o más bien me llama la atención, pero en sentido negativo. El día de ayer, en la Sociedad de Partes de los juzgados distritos aquí en Jalapa, de este séptimo distrito judicial, estaban diciendo que hasta el día de ayer a las 11:59 recibían el último amparo en contra de esta ley. Bueno, pues sucede que el término concluía hoy. Por lo regular, cuando suceden estas cosas, que concluye un plazo en un día inhábil, hay un corrimiento. Es decir, no debía haber terminado el día de ayer, sino el día de mañana o el lunes, el siguiente día. Bueno, se habla de días naturales, pero como es una cuestión de día inhábil o tratarse de un día festivo, yo creo que debe haber habido. Pero en fin, esto definitivamente pues me pone a pensar, porque fue contundente, lacónica la postura del Poder Judicial respecto de que hasta el día de ayer se recibieron los amparos en contra de la Ley General de Servicios Profesionales. Hace una semana que tuve la oportunidad de hablar de este tema en el sistema escolarizado, pues quizás no me pude explayar mucho por cuestiones obvias. En las manifestaciones de los maestros, ya sea en la Plaza Leer o aquí en la ciudad, o enfrente de la sede, se encuentran abogados repartiendo sus tarjetas a diestra y siniestra. Esto nos pone mucho en qué pensar. Ayer platicaba con un maestro, el compañero maestro de la facultad, ayer en la noche, y me decía que están malbaratando el trabajo de los papás. Yo creo que además de eso es más grave, porque por lo menos se quiere ganar su trabajo, lo puede hacer. El problema es la calidad de los amparos presentados. Hay unos argumentos que por razones obvias no van a prosperar. Yo les voy a ser honesto, creo que es algo que pues, ustedes lo entienden. Yo fui también parte de la actividad jurisdiccional durante 19 años. En muchas ocasiones, cuando tenemos enfrente una demanda, a veces ajustamos ciertos criterios cuando hay elementos para decidir a favor o en contra de alguien. Se hacen algunos razonamientos para inclinar la balanza. Es decir, dicho en otras palabras, cuando tiene que ganar alguien, tiene que ganar. Y cuando tiene que perder, tiene que perder. En el caso de la ley del ISSSTE, aquellos amparos que fueron progresos, que fueron casi 100,000 amparos en toda la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló diciendo que no había agravio alguno y por lo tanto, bueno, pues, no prosperaron estos, no se concedió el amparo y protección de la justicia federal en aquella ocasión, argumentando que el régimen al que se someterían los derechohabientes del ISSSTE, los trabajadores del ISSSTE, era optativo, entonces por lo tanto no había perjuicio, porque no había obligatoriedad respecto al acto reclamado. Entonces, pues, se decía que no causaba perjuicio. Es muy fácil, yo me quiero poner en el lugar del juzgador cuando vea los agravios o los conceptos de violación que se formulan en sus amparos.
platicando con muchos abogados y sin desmentirlos, que para ser honesto cuesta mucho trabajo adquirir la experiencia y hacer su razonamiento de carácter jurídico para dárselo digerido a otras personas. Entonces, me parece que egoísta, pues sí, pero pues el trabajo no le cuesta. Entonces, me decían muchos, es que hay retroactividad en perjuicio de los maestros por parte de la Ley General de Servicios Profesionales. Es cierto, yo estoy totalmente seguro que la retroactividad que opera, en este caso con esta ley, evidentemente causa un perjuicio a los maestros contundente. Yo estoy seguro de ello. Pero si yo fuera el juzgador y me dijeran que como diera lugar tendría que echar abajo ese argumento, muy fácil se echa abajo, muy fácil. Simplemente podremos decir, en sentido, digamos, se razonaría de la siguiente manera: no hay agravio tal, en virtud de que respecto a la evaluación que establece el artículo 58-53 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, se trata de una evaluación en cuyo caso el profesor está en posibilidad de acreditarlo. Por lo tanto, este está suponiendo que va a ser afectado porque ya se considera derrotado en esas tres evaluaciones. Y entonces, por lo tanto, está haciendo un argumento o está considerando violados sus derechos con base en algo que es un hecho futuro e incierto. Entonces, por lo tanto, no hay agravio. Creo que más o menos por ahí va a ir el sentido del razonamiento que va a hacer la Suprema Corte. Si saben, me lo he hecho así a ojo de buen cubero, pero creo que por ahí va a ir el razonamiento. Si lo quieren es desechar ese argumento de la retroactividad, va a ser más o menos en ese sentido. Si no, acuérdense de bien unos 4 o 5 meses. Más o menos. Va a ser muy fácil, chaval. Sin embargo, hay otros argumentos que no son así. Desgraciadamente, la gran mayoría de los abogados se están basando exclusivamente en cuestiones o argumentos de ilegalidad en relación con la Ley Federal de inconstitucionalidad, de contravención a la Ley Federal del Trabajo. Y decía yo de inconstitucionalidad precisamente por ese artículo 14 constitucional que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Pero como les decía, va a ser muy fácil echar abajo ese argumento. De hecho, ya está el antecedente de la ley. Entonces, por lo tanto, no, creo que este argumento no va a funcionar. Y desgraciadamente, es el argumento en que se está basando la gran mayoría de los amparos que están poniendo los abogados y que en algunos casos inclusive llegan a cobrar hasta 10 pesos por amparo. Del jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz como autoridad ejecutora de la Ley General de Servicio Profesional Docente, tiene que poner el amparo con ese carácter de autoridad ejecutora. Los abogados del jurídico me fueron enseñando una demanda de amparo de la cual tenía que formular el informe justificado. Eran 2 hojas, 2 cuartillas, en una especie como de stencil. ¿Se acuerdan de cómo se hacía? O sea, se hacía algo borroso, turbio, como que la tinta no. Con el cambio de cada maestro ahí con máquina de escribir y con un concepto de violación no de 4 cuartillas, de 4 renglones. Y más o menos decía así el concepto de violación. Decía: la Ley General de Servicio Profesional Docente viola, sin especificar, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viola la Ley Federal del Trabajo y señala otras 2 leyes por ahí, que no sé dónde las sacó, y dice, y la propia Ley del Servicio Profesional Docente. O sea, la ley se viola a sí misma. En serio, ¿eh? Y así está.
Yo lo que me pregunto, ¿cuánto podría haber cobrado un abogado por hacer ese armado? Es una verdadera vacilada. Hay tesis de jurisprudencia en el sentido de cuáles son los elementos que debe contener un concepto de violación. Y se dice por ahí en varias tesis, debe de ser un silogismo, un razonamiento. No puede ser nada más las cuestiones, los argumentos en relación con la violación que causa una ley o un acto si no están fundados en principios legales. Es decir, existe falta de fundamentación de motivación con base en el artículo 16 constitucional. Pero no puedo decir nada más, argumentar la falta de fundamentación de motivación o nada más decir viola el artículo 16. Tengo que hacer un razonamiento claro. Claro, bueno, el juzgador estimará, porque una demanda de amparo debe ser también desde jurisprudencia, en el sentido que debe ser estudiada en su conjunto, pero si en un momento dado hay un juez de distrito que se pone quisquilloso, por ejemplo en este caso que les digo de esta demanda de 2 cuartillas, a lo mucho, se pone quisquilloso, simplemente dice no atiendo este agravio porque no es claro y además desde el punto de vista no constituye un concepto de violación propiamente dicho, por lo tanto se desestima y no se atiende, así es claro, y es válido, es más, ni siquiera fue tan hábil ese abogado de inclusive acogerse al beneficio de la suplencia de la queja, diciéndole a la misma doctora, oye, la verdad, soy muy bruto, no puedo argumentar conceptos de violación, ayúdame. Y ambos agravios o conceptos de violación por mí. Perfecciona mi queja. Ni siquiera eso. Bueno, no sé cuántos haya más o menos en esa tesitura, cuántas demandas y conceptos de violación hayan sido formulados en esa tesitura, porque pueden ser muchos. Porque si son de a 100 pesos, pues todo el mundo le va a querer entrar. Pues, ese es el problema, fíjense que no hay una verdadera cultura jurídica entre la sociedad. Pensamos que el abogado que nos divorcia, que nos saca de la cárcel, que me saca un inquilino de mi casa, que no sé, me defiende de una pensión alimenticia o algo por el estilo, va a ser el mismo que me va a poner un amparo en materia administrativa o en materia laboral, y no es así. Esto es como los médicos, ¿verdad? Hay que ir a ver al especialista. Si no se va a ver al especialista, posiblemente el problema siga ahí. Y hay muchos casos en particular, en todas las materias, donde el abogado, por querer mantener al cliente, le lleva su asunto sin tener la más mínima idea de lo que está haciendo. De verdad, no tiene la más mínima idea. Así es. En este caso, evidentemente, el amparo que tiene que promoverse, pues tiene un gran porcentaje de conceptos laborales, eso es verdad. Pero la ley en sí es de carácter administrativo. Desde ahí ya es el primer agravio que podemos encontrar. Una ley que por materia debe referirse exclusivamente a cuestiones de carácter administrativo, me refiero específicamente a un proceso de enseñanza, de selección de maestros, pero digamos, para mejorar su práctica docente, no para permanecer en el magisterio como trabajador. Claro que se puede hacer, pero si hay una ley laboral específica, no una ley administrativa con tintes laborales o disfrazada de administrativa y siendo evidentemente laboral. De por sí, ya aquí en México hacemos cada ley
algunas exageradas, otras mal hechas, otras las duplicamos. Ahí está la ley de responsabilidad de los servidores públicos y está un capítulo del Código de Procedimientos Administrativos que también se refiere al aplicamiento de responsabilidad de los servidores públicos. Tenemos ahí una ley en vigor todavía, o un reglamento que dice reglamento, aquí en Veracruz, reglamento para las celebraciones del santo patrono del pueblo de no sé quién. Una ley para una fiesta patronal, un reglamento. Está en vigor, ¿eh? Así es. Conceptos mal justificados, una mezcolanza ahí de materias dentro de un ordenamiento, como es el caso de la Ley General. Totalmente descabellados, donde a veces pienso que el mismo Estado lo que pretende es confundir más que aclarar, más que esclarecer situaciones. O algunas son de carácter político, de crear las leyes meramente por un afán de imagen política. Y tenemos ahí, por ejemplo, la ley esta de la ley para el respeto de las mujeres, una vida digna. Bueno, me decía una magistrada, no un varón, me decía que esa ley era ridícula. Simplemente si el resto de las leyes se aplicaran, no habría necesidad de ella. Es más, yo no he visto allá en algún argumento, alguna demanda, alguna denuncia, que se hable de esa ley, porque está nada más ahí de figura decorativa. Y cuando se le quitó, bueno, pues qué bueno. Y no soy misogyno, tengo 2 días de cazador y quiero algún día ser independientes, pero no al amparo de leyes absurdas y altas. En realidad son exageraciones que no sirven absolutamente para nada. El respeto a la mujer, a las personas de la tercera edad, a los niños, a los discapacitados se debe dar, claro, por supuesto. Yo creo que solamente que estuviéramos locos diríamos que no se les respetara, ¿verdad? Pero con base en los ordenamientos y en la aplicación estricta de la ley, vivimos en un mundo de impunidad, verdaderamente, ¿eh? Vi el otro día, ahí donde está el Instituto de Trabajo, que en Bolívar no nos dejan pararnos. Qué bueno que no nos dejen estacionarnos sobre la avenida Bolívar y que pasen las patrullas. Pero el otro día llegó este diputado Buscanga, se estacionó con su camionetota, estuvo 1 hora parado y díganme si alguien le dijo que se muriera. Nadie. Vivimos en un mundo de impunidad. Yo sí fui, le dije a la de tránsito, le digo, oye, que no va a quitar usted la camioneta del señor. De verdad, ¿por qué no decirles? Sí fui, se le dije y la saqué así como dona y que decir, sí, pero de verdad, vivimos en México, es un país de impunidades. Y miren, yo les puedo hacer una afirmación así contundente, como que lo puedan hacer en una empresa. Les decía yo, es que evidentemente hay violaciones flagrantes a los derechos laborales de cada uno de los trabajadores de la educación. Son violaciones contundentes que todo mundo en su sano juicio puede entenderlas. Bueno, al amparo del artículo 8º transitorio de esta ley, que dice que si un maestro no pasa 3 evaluaciones, va a ser reubicado dentro de otra área de la administración pública. Díganme ustedes, ¿no es una violación? Si en un momento dado me van a cambiar de adscripción, de actividades, de horario, dicen que no se va a afectar el salario. ¿Cómo no se va a afectar el salario? Claro que sí se va a afectar el salario. Y veía yo, por ejemplo, ayer hay unos comentarios en el Facebook de algunos abogados que decían, es que es mejor esperar el primer acto de aplicación de la ley. Ya cuando me afecte, ya cuando me cambien de adscripción, entonces ahí promuevo el amparo, es más eficaz. No sé si es más eficaz. La verdad no lo entiendo. Como que muchos hacen afirmaciones así nada más como a hacerle el tiro al blanco. O para demostrar no sé qué cosa, pero totalmente descabellado. Claro que no, hay que defenderse desde el inicio.
importantísimo que todo maestro, bueno, hasta ayer, hubiera promovido su parte. Por dos cuestiones. Y les voy a dar una noticia buena y una mala. La inconstitucionalidad de la ley no se va a declarar. Les puedo apostar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a declarar inconstitucionalidad de la ley. Eso les puedo asegurar. En la postura en que están, y como se ha mostrado la Suprema Corte de Justicia desde hace unos 15 años, donde ha sido un instrumento dependiente del Ejecutivo, y esto es muy triste porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que en muchas ocasiones se acusaba de que era refugio de políticos en aquellas épocas del PRI, pero yo quisiera que vieran que quienes pasaron por dentro de lo que es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, por decir alguno, ¿no? Extraordinarios juristas y libres. Si hay alguien que criticó al Ejecutivo siendo parte del sistema, fue Jorge Carrizo. Era totalmente respetable la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de la reforma del 96, por ahí que se reestructuró y que de alguna manera seguimos con la invasión de esfera competencial cuando todos los ministros son a propuesta o es con base en una terna propuesta por el Ejecutivo, desde ahí estamos mal. No hay independencia del Poder Judicial. Claro que entonces, cuando llega un ministro ganando 380,000 pesos mensuales y todo pagado, pues es evidente que prefiere cuidar la chamba. Y es totalmente